Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el doctor Mario Torres, psicoanalista. Con él vamos a hablar acerca de las consecuencias para nuestra salud psíquica, mental y anímica de todas las emociones que está generando esta pandemia y con las cuales estamos cargando. Miedo, ansiedad, angustia, estrés, tristeza intensa. ¿Cuáles son las consecuencias de esa carga emocional que está generando esta pandemia y las recomendaciones del doctor Torres respecto a cómo podemos enfrentar esta situación para que no nos pase una factura alta y terminamos pagando caro? También le vamos a consultar acerca de las consecuencias que tiene en la salud anímica de los chicos el hecho de que estén viviendo esta situación en donde no van a clases, van a volver o no, y toda esta incertidumbre que tiene que ver con la socialización en los chicos. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Mario Torres, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del doctor Mario Torres. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Ya, gracias a usted y a todo el equipo que me da esta oportunidad de conversar, discutir, charlar y hablar de lo que podemos hablar de esta problemática muy fuerte, sanitaria, que hoy nos embarga. Exactamente. Esta pandemia que no sabemos para dónde va, pero hay que brigar ciertas esperanzas, estar pendiente, ¿verdad? Doctor, estamos viviendo en este momento rodeados de noticias negativas. Sí. Alerta roja sanitaria, conteo diario de muertos, miedo a perder nuestros trabajos, a quedarnos sin ingresos. Tenemos aislamiento y cuarentena. ¿Cómo afecta todo este contexto a nuestra salud psíquica, anímica? Claro. Esto que ocurre ahora es un primer momento en el malestar del ciudadano, que no se puede negar tampoco. Pero es importante, cuando se habla y se menciona todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, y ver cuál será la salida, qué grupo de científicos está. Llegó un lote de vacunas
que llega y no llega, ¿verdad? Es toda una cuestión que nos tiene a todos angustiados. Y como te decía recién, y tenemos que hablar, porque en realidad afecta, angustia, y en quienes se ve el impacto de esta angustia es en los niños. Ellos no entienden mucho lo que está pasando, pero sí actúan la angustia de los padres. Tampoco se puede hacer que dejen la angustia, que dejemos la angustia a un lado, porque no, la angustia está en uno. Es algo, es una sensación, es un afecto que nos da cierto dolor psíquico, sin saber para dónde correr. Pero tomémonos, metafóricamente hablando, de las manos y hablemos de este tema que yo pienso que el hablar tiene poderes muy especiales. No quiere decir que el virus pasaría escapándose, pero probablemente a alguien se le ocurra algo, por lo menos de cómo caminar por el sendero donde se cree que hay menos virus. Es una metáfora, es una cuestión no necesariamente certera, pero hay que imaginarizar y apelar a los aspectos creativos que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Doctor, ¿qué es la angustia? La angustia. Todos nacemos con angustia. El bebé pequeño llora porque está muy angustiado. Y vamos a morir todos con angustia. Vale decir, es una señal, es una sensación, es un afecto que delimita la vida. Cuando terminamos la vida, la angustia se fue. Cuando nace el bebé, cuando está ahí fuera, y llora por angustia, sin saber qué es angustia, pero que por lo general las causas no sabemos. Y esta angustia juega papeles realmente cruciales en la vida de todas las personas. Y nadie puede vivir sin una dosis de angustia. Cuando uno sale a la calle, mira los nombres de la calle, la dirección de la calle, qué vehículo viene, y si viene un vehículo como haciendo un zigzagueo, uno toma, y todo eso gracias a la prevención de cierta dosis de angustia que todos llevamos. Para decir, la angustia tiene un elemento de salud también. Si no hay angustia, hay una opacidad, una frialdad en la persona. En quienes se ve la ausencia de esta angustia son en los que están enfermos mentalmente y muy seriamente, como la esquizofrenia, por ejemplo, que es extrema, donde los afectos no están. Puede comentar con mayor naturalidad que la madre acaba de morir. Así. Sí, y decime, ¿dónde chupamos esta noche? Y no es por mala intención esa persona. Los afectos están separados de la parte más emocional internamente de esta persona. Esa es una cualidad típica de la angustia. Es como el colesterol, que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Y seguramente, si queremos traer alguna, ¿verdad?, comparación. Ahora, ¿a partir de qué punto la angustia se convierte en negativa? ¿Y cómo me doy cuenta cuando la angustia que tengo no es benigna porque me previene o porque es una característica natural como ser humano, sino que ya me está generando pánico, ya me está generando insomnio? ¿Cómo me doy cuenta si hay un ansionómetro que yo pueda utilizar para darme cuenta esta angustia ya es negativa, ya me va a generar consecuencias físicas? Sí, es por la persistencia de la angustia. Una persona puede sufrir de insomnio, ¿verdad? Una semana de insomnio por X o B motivo. Pero muchas veces dice, pero no hay explicación para que yo esté así. ¿Y qué te pasa? Y me siento mal. Algo que me desborda, que de repente se corporiza, se somatiza. Hay taquicardia, va al cardiólogo, le dice, acá no hay absolutamente nada. Va al otro clínico, le dice, pero mira, acá no hay absolutamente nada. Tendrás que ver una consulta psicológica, psicoanalítica o psiquiátrica. O te doy una medicación y probemos con esto, que te pueda
mantener un poco más. Esa es la típica angustia. Pero ¿qué está diciendo ese síntoma? Hay que empezar a escuchar y saber escuchar a los síntomas. La noche, ¿por qué a la noche? Si es un niño, un puber, un niño de 7, 8 años, de repente irrumpe a la noche y despierta a los padres porque teme de tal o cual cosa, pero si no hay nada. No, tengo miedo a la muerte. ¿Por qué vas a morir? ¿De qué vas a morir? No, la oscuridad está muy asociada a la noche. Antiguamente las madres dejaban un pequeño foquito ahí como para que el niño pueda dormir. Y se relajaba y dormía. Que son técnicas que los padres van creando para la tranquilidad de sus hijos. La angustia tiene sus características y hay momentos que se pone sumamente fuerte y se corporiza. Hay personas que trabajan, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y uno admira a esa persona muy trabajadora, pero pasa de repente que hace una úlcera sangrante. No estoy diciendo que todos los casos que se ven así tengan que ver con lo que estoy diciendo, pero en algunos casos se da esto, una úlcera sangrante. ¿Pero cómo? Este señor tan trabajador. Efectivamente, hay casi una adicción muy fuerte al trabajo y no hay tiempo para muchas otras cosas de los que un ser humano necesita y necesita con urgencia. Entonces, se somatiza. Cuando los ojos no emiten lágrimas para llorar, una parte del cuerpo llora, la úlcera. Correcto. Llora. Doctor, ¿qué hacemos en este momento con nuestros seres queridos que están pasando mal porque los abuelos no ven a los nietos y eso les genera una tristeza profunda, o personas que están en este momento adelantando situaciones hipotéticas, figuradas, me voy a quedar sin trabajo, y están sufriendo por adelantado a partir de la ansiedad que le genera el miedo a perder el trabajo? ¿Qué hacemos con tantas emociones negativas que, como usted bien dice, se puede pasar a lo corporal y el cuerpo puede terminar pagando esas facturas? Claro. Ahora, tu pregunta es muy contundente. ¿Qué hacemos? Y la verdad que no es fácil responder qué hacemos. Y, no sé, se me ocurre que hay que hablar y hay que ver todas las posibilidades. La persona que teme a perder el trabajo, o que ya perdió, o que está al borde de estar en la calle, y hay que apelar a las amistades, a los parientes, a los concursos que se abren, porque es una realidad que también debemos enfrentar. Y afrontar, no entrar en una pulsada de quién gana a quién, sino que ver cómo en realidad ir saliendo de esta situación tremendamente angustiante, ¿verdad? Y se ve hoy, no se pueden encontrar las familias. Al saludarnos, uno ya no pasa las manos, la prensa se hace eco, ¿verdad? Los abrazos, o una madre que viene de lejos a ver a la hija, no tiene la espontaneidad de dar un abrazo, no se puede, porque nadie sabe quién transmite a quién. Y estamos ante esta incertidumbre. Esta es la típica angustia. Un poco más, casi perdemos el sostén puesto en nuestros pies, porque no sabemos qué puede pasar. Y no, yo creo que la esperanza de que las cosas van a ir cambiando, no me cabe la menor duda. Será lenta, ¿verdad? Pero hablemos mucho de esto. Y también explicar que si hay una sospecha de que Juan Pérez está con efectos de la pandemia, y sí, se habla aunque sea por teléfono con Juan Pérez o con la familia de Juan Pérez. No volver como cuando aparecían grandes problemas físicos en otras épocas, cuando apareció toda la problemática, así casi como una epidemia de la poliomielitis.
en las escuelas los niños iban, actúa el pensamiento mágico y omnipotente, no iba a curar, pero era la devoción de que eso iba, un alcanfor prendido al cuello del niño y vamos a la escuela. Y cuando alguien decía, vos tenés alcanfor, sí tengo, algunos avergonzados sacaban el alcanfor y ponían en un lugar, porque la madre sabía, pensaba que ese alcanfor repelía, digamos, los malestares o, digamos, la causa de la poliomielitis. Y son aplacatorios de la angustia, no de la polio, porque no se sabe qué hacer. Es cierto, lo de hoy no es una polio, pero estamos con características similares. La pandemia, su universalidad, donde ricos y pobres, es el lugar donde también deberíamos mirarnos. Los seres humanos no tenemos diferencias sociales que nos hagan más o menos. Se es más o se es menos dependiendo de la posibilidad o de la oportunidad que la vida ha entregado. Doctor, mencionó recién, y estuve tomando nota, mencionó la importancia de la palabra, dijo hablar, dijo hablemos. Sí, sí, sí. ¿Por qué Sí. tanta importancia que logramos hablando? Y cuando decimos hablar o hablemos, ¿estamos refiriéndonos a hablar con un profesional para tratar esos sentimientos como tristeza, ansiedad, o estamos hablando de hablar entre la familia, por ejemplo? Mira, yo creo que todo vale, hablar dentro de la familia, hablar de lo que se habló con el profesional sobre este tema, sobre este temor, y qué dijo y qué no dijo, etcétera, etcétera. Intercambiar opiniones. Y además de esto, hablar también de muchas otras cosas. De repente uno escucha que el partido de fútbol se da en tal lugar, el día tal, a 3 días. Y uno dice, ¿y la pandemia dónde queda? ¿Verdad? Y sí, es curioso, ¿verdad? Porque como si la pandemia esta va a dar un poco de tregua para saltar o bailar o determinadas cuestiones que uno espera hacer. Y en realidad estamos en un mare magnum de muchas confusiones. Entonces hay que hablar de nuestras confusiones. Es importante, ayuda mucho. No digo como una cuestión de cátedra, pero hablar de repente con el vecino, mira, pasó esto y Doctor, esto. entonces, es negativo si una persona, por decisión propia, decide no exteriorizar en palabras que está con miedo, Sí. que tiene ansiedad. Entonces prefiere guardarse para adentro, que está viviendo la emocionalidad de esta pandemia. Es negativo eso. Sí. Yo creo que poner palabras y hablar de esto, hablar con la pareja, hablar con el padre, con la madre, con un buen amigo, hablar. La palabra tiene poderes especiales y no es magia, es realidad. Correcto. Nos entendemos y se puede decir, y un mudo, y bueno, hablará con sus gestos, y un sordo y hablará con sus gestos, pero hablar, ¿verdad? Conversar, juega un papel sumamente importante. Doctor, estas emociones, la ansiedad, el miedo, la tristeza intensa, la angustia, ¿se procesan, se medican o las dos cosas? No, yo pienso que si la situación se hace muy difícil, muy angustiante, se pone muy pesado, probablemente es importante que consulten con el clínico suyo, con el médico o con un psiquiatra, y si puede tolerar, se le hace más llevadero, y hablar, y hablar. Y a lo que se teme mucho es hablar de la muerte, ¿verdad? Hablar, y menos en esta época. Yo no estoy diciendo que uno tenga que verse forzado a hablar, pero hablar de la muerte no es mágico, no va a atraer la muerte. Al contrario, muchas veces reduce esa angustia, porque hay personas muy angustiadas, y si está con alguna dificultad o aparece de repente una fiebre muy marcada, casi toda la familia dispara para algún lado para ver si no es un síntoma del COVID.
que es el objeto del pánico y que es paralizante. Y tenemos que saber que es paralizante. Correcto, correcto. Doctor, la tendencia a desarrollar este tipo de emociones, ¿es igual para hombres y mujeres o unos más que otros tienen tendencia a desarrollar estas emociones? ¿O los niños? Sí. Entre hombres, entre varones y mujeres, se me hace muy difícil decir, porque también no nos olvidemos que los roles son muy culturales. Al varón desde muy chico no tenés que llorar porque sos varón. Que la nena llore no importa, pero no quiere decir que ni el varón tenga más fuerza ni la nena tenga más fuerza. Ahora, que la cultura hace creer que la nena es más frágil, que el varón es más superpoderoso, es una cuestión cultural. Entonces, ¿para quién es más fácil? Ni para el uno ni para el otro. Okay. Los dos. En el momento, por eso que hay personas que dicen, lloró Juan Pérez como una mujer. ¿Cómo que no? Le dieron un diagnóstico de esto. Y todo lo que piensa en afecto, sí, pero nunca vi, dice la persona, llorar a un tipo. ¿Y por qué no? O sea, que son los efectos secundarios, también positivos, por dar alguna cuestión, a la situación pandémica que estamos viviendo. Todos sentimos todo lo que se va a dejar y todo lo que implica el temor a la muerte, que es el gran cuco que todos tenemos, ¿verdad? Doctor, mencionó recién usted la palabra esperanza. Esa palabra no tiene tan buena fama en algunas personas porque consideran que alimenta posibles frustraciones, ya que la esperanza nos lleva a soñar en cosas que posiblemente no se cumplan. Sin embargo, usted dijo, hay que tener esperanza, otras pandemias han sido resueltas y en algún momento los científicos van a encontrar una solución para tener o más vacunas o más productividad de vacunas y que llegue lo antes posible. ¿Hasta qué punto conviene mirar a la esperanza como algo que hay que alimentar y a lo cual hay que aferrarse? Claro, me parece muy buena la pregunta. Sí, yo decía que hay que tener esperanza, pero no estoy diciendo negar la realidad y cabalgar sobre la esperanza. Eso no. Pero con la realidad, sea dolorosa, penosa o no, y hay que tener una dosis de esperanza. Cuando uno concurre junto a un especialista y va con una dosis de esperanza, amén que sea una personalidad melancólica, que es la parte más fuerte de la depresión, Okay. que quiero morir, que es otro problema, ¿verdad? No es de lo que estamos hablando. Pero la esperanza es una linda palabra. Sin esperanza, y no haríamos muchas cosas. Cuando busco trabajo, tengo la esperanza de conseguir. Cuando quiero curarme de un malestar, y bueno, tengo la esperanza de... Solo que por todo esto que decíamos un poco más atrás, de repente si uno vive... Ahora, si uno vive con la esperanza y no mueve un dedo, entonces algo pasa. Sueña, está bien, pero al sueño hay que acompañarle con los pasos de una realidad que te permita conocer lo que tenés frente y transformar hasta donde se puede esa situación que uno está viviendo. Correcto. Así que podríamos hablar de una esperanza más objetiva y prudente y una más fantasiosa. Sí, correcto. Sí, por supuesto. Por eso que el arte, las músicas, están llenas de esperanza. Y todos escuchan música. No hay personas, sí habrá excepcionalmente, pero, y las letras, y son cúmulos de esperanza. Y hay personas que lagrimean, y hay personas que escuchan 1, 2, 3, y siempre, ¿verdad? Y es el homenaje a la esperanza.
porque sin esperanza uno se desvitaliza. ¿Le gusta el fútbol, doctor? Sí, ¿De qué club es? Cerro. De Cerro Porteño. Le iba a hacer un comentario, pero me lo guardo. Respecto a la esperanza. A la esperanza. Eso ya está bien. Doctor, se nota en la calle y mucho en las redes sociales que hay una gran irascibilidad en la gente. Nos retamos, nos decimos cosas agresivas, feas. ¿Puede ser esa una manera a través de la cual expresamos esto que estamos sintiendo? Sí, sí, la ira. La ira es un estado de humor que nadie se explica. Uno saluda muy bien a alguien, ¿qué tal? ¿Y qué le importa a usted de mí? Y le para. Estoy extremizando. Y son situaciones de ira. Y un momento como el que estamos atravesando, la propensión a manifestar respuestas con ira y no se deja esperar. Se ve de repente. Apúrense. El restaurante cierra a las 10. Ahora que entró esto de moda, como si todos viviésemos en restaurantes, más o menos. Ya estamos. Pero por favor, soy cliente antiguo de acá. Sí, pero hay una resolución para esto, hasta tal hora. A la pucha. Hey, señor, su recibo, ¿verdad? Su factura, para el policía por si les pregunte. Y sí, un poco más como que vamos a estar muy controlados. No digo que sea la intención, sino que es para la protección. Un poco así como alguien o alguna institución como queriendo asumir el papel paterno. Sabemos que no es, pero son medidas que se toman para evitar estos roces o malas pasadas de repente que uno puede pasar. Correcto. O a la noche o a medianoche o lo que fuere. Qué grave que me parece eso, doctor, de la irascibilidad y de la agresión, porque de la agresión verbal estamos muy cerca de la violencia física. Sí. La agresión verbal, cuando uno es blanco, duele. Duele porque de repente no hay motivos, pero salta la ira. Y hoy, debemos entender que probablemente va a aparecer un poco más. Y saber que no necesariamente lo airoso, la ira que la persona emite, tenga que ver con uno mismo. Quizás en parte, pero hoy hay personas que están con mucha ira, y se suman los grandes problemas económicos de nuestro país, tomando nuestro país. Exactamente. Estamos con muchos problemas económicos, muchos problemas de corrupción, que la lupa de no sé quién no acierta en colocar allá. Y de esto la gente sabe. Y esa rabia, ese malestar que genera esto, correcto, y multiplica la ira, multiplica los destrozos. Y de repente, una manifestación de las 4 o 5 que tuvimos en Asunción, y bueno, se los toman a 3, 4 niños, jóvenes, adolescentes, así como una cuestión inusual. No estoy diciendo que esto deba darse, pero si se dio, se dio. Pero no esposarlos y llevarlos de la manera como lo llevaron. O sea, nos olvidamos de la historia reciente. En la época de la dictadura, probablemente yo sea un poquito mayor que vos, pero durante la época de la dictadura, un poco para recordar, y esto era el pan de cada día, o sea, no hay nada nuevo acá, pero hay que ver cómo dar respuestas humanas y salidas humanas a una marcha, a un malestar puesto en la calle. Por algo se sale a la calle. Que hayan extralimitaciones, y seguro que van a haber. Acá en París, en la China o en Londres, extralimitaciones hay. Si es una marcha, no van a decir, miren muchachos, pueblo en general, esta marcha vamos a hacer en silencio.
no es una procesión, es para denunciar y protestar por algo. Que alguien se extralimite. Y está contemplado también eso. Ok. Se da. Doctor, me dio una recomendación muy importante para procesar esto que estamos viviendo. Ajá. La palabra, hablar, conversar, exteriorizar. Ajá. Quiero sumarle otras recomendaciones para que podamos atravesar lo mejor que podemos esto que nos está pasando. El sueño. ¿Qué tan importante es y cuánto debemos dormir para ayudarnos a procesar esto? Sí. El sueño de dormir, te referís, ¿verdad? Sí. El sueño de dormir. Sí. Es fundamental. Es el descanso que tanto lo físico como lo psíquico requieren. Y muchas veces no se concilia el sueño. Y sí, de repente la persona gira y no duerme. Y probablemente esté con un temor o una preocupación mucho más grande de lo que la persona imagina. Y el sueño, ¿verdad? La noche está muy asociada a experiencias infantiles. El niño teme mucho, como decíamos recientemente, a la oscuridad. Todos tememos a la oscuridad, ¿verdad? Cuando vamos por la calle y no hay una gota de luminosidad, ¿uno qué hace? O por lo menos, ¿qué hacíamos? Y uno va silbando, contando, aquí vengo, hay una persona, aunque no piensa así, pero se silba a medianoche una música y atravesando la oscuridad. El sueño, un poco viniendo a colación de este ejemplo, es sagrado para la vida psíquica de las personas, el dormir. A ver, doctor, quiero sí. ir de nuevo con eso. Sí. El sueño es sagrado para la vida psíquica Sí. de las personas. Sí, seguro, con seguridad. Y el soñar cuando uno duerme también es muy sano, porque todas las pulsiones, los conflictos que son inconscientes, se deslizan en imágenes oníricas, imágenes del sueño. Y al día siguiente uno cuenta, tuve un sueño muy bueno, ¿qué será? Juego a la quiniela, a la lotería, todo el fervor popular. O, de repente, está el sonambulismo, ponerle movimiento al sueño. ¿Por qué ocurre esto? Y por qué aquellos conflictos muy primarios, muy inconscientes, pugnan por salir en la quietud de la persona, digamos, está durmiendo, y se desplazan. Por eso es muy importante lo que el psicoanálisis propone, que es la interpretación de los sueños, no para la lotería ni la quiniela, no me refiero a eso, sino que ver qué encubre los símbolos, porque cada pieza del sueño que uno ve y tiene un significado inconsciente. Es importante rastrear lo que puede significar. Por lo menos para mí es apasionante. Correcto. Ahora, si yo voy a dormir, pero no de manera natural, voy a tomar clonazepam o voy a tomar alguna otra droga para anestesiarme y para poder dormir, porque sufro de eso que usted dijo. Sí. Doy vueltas en la cama y no puedo dormir. Dormir anestesiado a partir de un ansiolítico, ¿es la misma calidad de sueño que dormir de manera natural? ¿Me permite soñar, por ejemplo? Sí, seguramente te permite soñar. Estás descansando. Ahora, no podría asegurarte si la calidad onírica del dormir es la misma sin pastillas que con alguna medicación. Pero muchas veces los facultativos indican alguna medicación porque ese cuerpo, esa persona, necesita descansar y duerme. No soñará, pasará una noche tranquila, ¿verdad? Y sí, mientras no sea una adicción o no puedo estar sin esto, ¿verdad?
Y sí, probablemente pase. Si no, hay que ver por qué necesita de un bastón para la noche, ¿verdad? Porque no es el miedo a que venga un ladrón, a pesar de que hay mucha inseguridad hoy. Pero no es solamente eso. Correcto. Yo creo que el sueño es importante y el soñar también es importante y hablar del sueño también es importante. Y en la medida que uno puede asociar también las ocurrencias que giran en torno a lo onírico, al sueño, importa mucho. Perfecto. Doctor, ¿podemos hablar de niños? Sí, claro. ¿Qué consecuencias tienen para nuestros niños y para nuestros adolescentes el hecho que a partir de la pandemia no puedan tener clases en aula, no puedan socializar con sus compañeros de colegio o con sus amigos de barrio con quienes comparten cumpleaños o fútbol en la canchita? ¿Cuáles son las consecuencias en lo anímico de los chicos, todo lo que estamos viviendo? Sí. Y mira, yo creo que hay que hablar con los niños y decirles, no podés irte a la canchita por esto y por esto, ¿verdad? Pero ya el médico dijo que en algunas semanas, porque para un niño de 3 o 4 años, una semana es como 2 meses o un año, y el tiempo es una cuestión tan etérea todavía, y se le da alguna explicación, ¿verdad? O sea que el niño hoy no va a la escuela. Mamá, fulano fue al colegio. Hizo una mentira, digamos. No, si no hay clase, me dijo. No, pero si van los padres a pedir, parece que van a dar. No, lo que quiere es salir, quiere hacer su vida común, frecuente, ¿verdad? Tiene 7 años, 8 años, y no entiende por qué. Dice, vamos a hacer virtual, que es una cuestión que no debe pasar 2 años de la virtualidad con que se está hablando virtual o presencial. Uno de mis nietos me decía, ahora vamos a tener presencial, abuelo. ¿Qué es lo que es presencial? ¿Presencial de qué? Y no que la maestra o el maestro va a estar ahí con nosotros porque necesita que nos vayamos al colegio. Ah, bueno. Y virtual. Y es esto que estuve haciendo. Perdón que le pregunte, doctor. Sí. Cuando su nieto le comentó, ¿le hizo el comentario contento, feliz? ¿Quería volver al colegio? Sí. Sí, con ganas de saber por qué no iban al colegio, ¿verdad? Saben que hay un fenómeno físico, la pandemia, pero no pueden saber a ciencia cierta qué es el virus. Aparte aparece una nueva novedad que transmuta este virus y los adultos estamos muy angustiados. Pero el chico pregunta y dice, quiero ir al colegio. Y nadie va al colegio, pero tenemos las clases virtuales con la computadora y están ahí y se hacen chistes y se pasan esto y conversan y hablan y bueno, es una nueva modalidad que estamos todos ensayando y los blancos de esta experiencia nueva y son los niños pequeños, medianos y los púberes y los adolescentes. Los adolescentes que están en esa época en que habitualmente tienen que mostrar que Superman existe y es amigo de él, es una manera de decir. Pero hay una presión que les dice, ni Superman ni Batman, saben que no, pero en metáfora, no existen, ni van a acudir a vos cuando te quedás, no podés salir. Quiero salir hasta las 20, no se puede andar por la calle, y menos, sos menor de edad. ¿Pero por qué? Ustedes apelan, tienen miedo a esto. ¿Qué es lo que pasa? Pero las noticias también exageran. Escuchó que alguien dijo, que te diría que es un discurso muy típico del adolescente, que enfrenta con mucha oposición a todo lo que existe, porque están las ganas de él de transformar también la realidad, sus aportes y su propia transformación interna. Entonces, eclosionan de repente y bueno, hay choques y es parte de la educación y de los padres
y de los abuelos, de los tíos, de la familia y de las escuelas. ¿Cómo explicar esto? Porque de repente alguien comenta que murió el papá o la abuela o el abuelo o el tío o el vecino o el amiguito que está internado en terapia intensiva. ¿Qué es lo que es la terapia intensiva? Dice de repente un niño de edad mediana. Y uno trata de explicar hasta donde se puede, ¿verdad? Que Sí. bueno, ahí están los médicos luchando con algunas medicaciones y se va a curar. Y mira, eso es lo que se quiere, que se cure, y cuanto más rápido mejor. Porque tampoco decirle, mira, lo incierto, no se sabe. Puede que sí, puede que no. Para los niños esto no es falsearles, no pueden procesar. Me refiero a niños Sí. pequeños, ¿verdad? Correcto, correcto. Claro. Doctor, cuéntenme cuáles pueden ser las implicancias que tenga para un niño o para un joven el hecho que estén desarrollando la adicción al celular. Ah, sí. Bienvenida a la tecnología, ¿verdad? Pues realmente es genial el celular. Lo que pasa es que se está, ¿cómo decir?, delegando mucho al celular el conocimiento del mundo. Y el conocimiento del mundo también es un elemento del celular, ¿verdad? Pero uno de los tantos. Pero un niño no puede estar horas, como estar delante de la televisión. Cuando entró la televisión en Paraguay, recuerdo que en los bares había un aparato de televisión y la gente iba a consumir, a comer algo y a estar delante del receptor, porque era toda una novedad y costosa en aquella época. El celular. Y los niños hoy manejan el celular, hablan allá, están, ¿no?, que es útil por el conocimiento técnico y tener experiencia con esto. Pero también hay que poner límites. Para el celular, determinadas horas. Y con cierta actitud de protección, porque no sabemos cómo la agresión o la violencia o la perversión social que existe en todo el mundo puedan echar mano a esto. Porque el celular, como da posibilidad de conocer muchas cosas, y también se pueden recibir muchos mensajes que asustan o que llaman la atención. No estoy diciendo que, al contrario, bienvenida a la tecnología. Hablar de esto con los niños es fundamental, porque es un instrumento muy útil, pero donde el adulto debería participar, los padres, los abuelos, los tíos, y tener. Hoy no hace falta celular. No, pero es que me van a llamar, etcétera, etcétera. Que te llamen al teléfono, línea baja. No, pero me tiene que mandar, porque manejan el celular, que uno queda como, los adultos quedamos como alumnos del jardín de infantes, más o menos, la manera en cómo manejan, que es muy beneficiosa, pero con ciertos o muchos controles, no para convertir en un ambiente paranoico de persecución, sino que de protección. Hay que proteger en ese sentido. No, por ahora me das esto. Cuando terminamos tal cosa te voy a dar. Pero yo quiero, ¿cómo papá tiene 2 y yo no tengo? Tu papá sí, yo también. Pero esta vez te damos. Y bueno, pasa un poco lo que pasó cuando empezó la televisión también, cuando uno veía en el cine, cuando Paraguay no tenía televisión. Veíamos medio ovalados en películas y uno decía, yo con este aparato ya no quiero otra cosa. Y en la casa, cine gratuito todo el día. Era la lógica de aquellos años que los chicos decían, ¿verdad? Correcto. Pero luego la televisión, hoy los chicos ven, pero también manejan. Y hay que cuidar mucho que la televisión, ya se dijo varias veces, no se convierta en la niñera mecánica. Los niños necesitan el contacto, la piel de los padres, el olor, ¿verdad?,
la textura que lastimosamente la aparatosidad, la tecnología no da. Entonces, de eso debemos ser conscientes y ver cómo meternos ahí y dar lo de la televisión, que es sumamente útil, la tecnología, pero también manejar lo otro. Correcto, correcto. Tome nota, doctor, hay que poner límites. Sobre este punto y volviendo sobre lo que estábamos hablando antes, la pandemia y su efecto en los chicos, quiero invitarlo a ponernos en una situación hipotética. Ajá. Los chicos no están teniendo clases, sufren los chicos esa distancia con su grupo de compañeros o compañeras, y resulta que es el cumpleaños de Carlitos. Entonces Sebastián le dice a la mamá, mamá, es el cumpleaños de Carlitos, lo cual podría ser peligroso en el contexto en el que estamos viviendo, alto nivel de contagios, no hay lugar, los pacientes en este momento en instituciones privadas están siendo internados en pasillos, entonces es peligroso que vaya al cumpleaños de Carlitos, encima abuelo vive con nosotros, pero la mamá de Sebastián dice, no puedo no permitirle, está sufriendo, él está separado de sus compañeros porque no tiene clases. Entonces, para que el chico no sufra en este contexto, que vaya al cumpleaños de Carlitos. O, doctor, tengo que explicarle lo grave de la situación y ponerle límites. No te podés ir al cumpleaños de Carlitos en este contexto. La respuesta no es fácil, te digo sinceramente, es complicada, porque quiere ir al cumpleaños de Carlitos, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? La pandemia, ¿verdad? Hasta hace unos meses se pensaba que los niños no eran afectados por esta pandemia. Okay. Pero hoy se muestra que sí es posible. Entonces, el pánico, el miedo, cunde más. Y hay que hablar, mira, por un tiempo el cumpleaños de Carlitos o tu cumpleaños se festeja aquí. ¿Y por qué no? Si yo, no, se va a festejar. Vamos a poner que tu cumpleaños se hace en 6 meses. ¿Y por qué? Y no porque todavía no se resolvió el problema, no se resolvió totalmente el problema, ya hay porque siempre hay que dar también aspectos positivos a los niños, para no decirle que esto es un caos emocional, porque no tienen los dispositivos para sobrellevar esto. Entonces, en 6 meses vamos a festejar tu cumpleaños, o el último día de clases, o el día de tal cosa. Son estrategias que uno va buscando, porque en realidad, con esto que aparece ahora, que hay niños internados, ¿verdad? Y porque hasta no hace mucho se creía que en los niños casi, si tenían el impacto, era mínimo. Pero parece que la cuestión se está poniendo con un color oscuro, ¿verdad? O sea, se está expectante a esto. El cumpleaños de él es mañana, pasado, en una semana. Se dice no, porque ahora está esta pandemia. Y el ministerio está diciendo mejor que los cumpleaños se posterguen para tanto. ¿Y cuándo me van a hacer el cumpleaños? Mira, ¿en qué mes estamos? Estamos en marzo. En agosto o en mayo o en junio, lo que fuere, vamos a festejarte si todo ya va curándose a nivel nacional o mundial, etcétera. Puede zapatear el niño. Sí, no saldrá esta vez con sus gustos, pero no siempre se sale con los gustos, porque hay muchos niños que nunca fueron festejados en cumpleaños o en fiestas de otros, etcétera, etcétera. Esto no los va a traumar. Entonces, tenemos que animarnos, porque realmente el estar todos juntos y con la posibilidad que los chicos también reciban el impacto de la pandemia. Doctor, dijo recién, esto no los va a traumar. No, porque es precaución, es como prevención, es como decirle a un niño, si un chico está con un problema contagioso
infecto contagioso muy grave y no va a la casa de Juanito, su mejor amigo. ¿Y por qué? Porque está enfermo. Y el médico dijo que hasta que no se cure, no va a recibir visita. Y porque además se contagia. Entonces, yo les voy a decir, o nos va a decir el profesional que atiende, cuándo podrá ver a su amigo o a sus amigos de esa familia. Para decir, siempre la palabra, que no es fácil, porque de repente ya el amiguito invitó con anticipación, porque iban a hacer un partidito, sí, ¿verdad? Y todos estaban preparados, y sí, son las frustraciones, que también el crecimiento implica saber vivir las frustraciones. Es así la vida. Correcto. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme contarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Mario Torres. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el doctor Mario Torres. Doctor, quedó pendiente la pregunta respecto a cuán conveniente es que le contemos a los chicos crudamente la realidad. Por ejemplo, la vida, claro, es tremendamente injusta. Y va a depender mucho de la edad. No es lo mismo un niño de 3 años, que apenas está corriendo, ¿verdad?, que un puber de 10 o 12 años, prepuber. Okay. ¿Verdad? Hay ahí algunas consideraciones que hay que hacer. Ahora, sobre la injusticia de la vida, y hay literaturas de esto, porque no es fácil comentar lo de la injusticia de la vida, porque los chicos entienden, pero no se explican. Y suelo recomendar, y hago ahora también, a lo mejor no necesariamente van a creer, pero los cuentos de hadas infantiles nacieron no fortuitamente, para dar explicación de lo que es bueno, de lo que es malo, del personaje astuto que saca lo bueno del otro, pero que tiene un castigo hecho con una capacidad artística y literaria. Todo lo que hace el psicoanálisis de los cuentos de hadas, por ejemplo, es importantísimo. Y uno lee a los niños y los niños van aprendiendo, no como una lección forzosa, sino que viendo que este personaje, que la bruja apareció allá, hizo esto, pero hubo un castigo que se contrapuso a él, que se contrapone a esa actitud negativa o agresiva. Para decir, lo que tenga que ver con el pensamiento mágico y omnipotente y literario infantil, no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser padres dedicados a la literatura, no, los cuentos típicos que conocemos, los mitos en Paraguay que existen realmente, mitos importantes que cumplen una función, que es la función educativa, desde el Pora, el Yateré, el Pombero, y todos cumplen una función de cuidado, que dé miedo o no. Doctor, la última pregunta.
Las personas tenemos una característica que es la ambivalencia. Sí. Es decir, decimos por un lado, desde mañana salgo a correr todos los días y me dura una semana, la siguiente semana ya no me voy más a correr. O decimos, por ejemplo, no me voy a humillar más, no me quiere, no le voy a llamar de nuevo. Y una semana después le estamos llamando de nuevo. ¿Cómo podemos convertir la ambivalencia en consistencia? Y si digo, desde mañana salgo a correr todos los días, corro todos los días. Si digo, ya no voy a volver a llamarle, no la llamo más. Y mira, seguramente con la ejercitación, que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero uno tiene que probar los logros que tiene y con qué tiempo y en qué tiempo logra esto. Porque también las autopromesas que uno se hace, correcto, de repente se hace, pero quedó en promesas, autopromesas para uno mismo y no pasó. Pero ensayar todo el nivel hasta donde uno pueda llegar es importante. Correcto. Es importante y fundamental. Y me decía recientemente, me hacía recordar mi hija, que hoy me acompaña, Jazmín, que realmente lo psicológico tenemos que tratar de entender. Somos, que decía hoy, estructura humana de palabra. Y lo psíquico juega un papel fundamental. Hoy hablábamos de la úlcera, que no todos los casos de úlcera me estoy refiriendo, pero, y cierro con esto, vuelvo a decir, cuando los problemas no se pueden resolver porque uno no está viendo o no quiere o lo que sea, y por algún lado va a estallar. Por eso hoy te decía, cuando los ojos no lloran, el cuerpo llora en otro lado. Exactamente. Yo creo que es una frase sumamente importante. Perfecto, doctor. Me quedo con eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Conversar con usted aquí en Líderes. Igualmente. Muchas gracias, doctor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.